Días, bienvenidos. Estamos nuevamente con una sesión más de nuestro ciclo de conferencias entre la luz y la razón, 800 años de Santo Tomás de Aquino y la filosofía de la Baja Edad Media. Estamos ya en la penúltima de nuestras conferencias. Mañana cerramos este ciclo que ha sido muy interesante y muy fructífero para todos nosotros en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Jesús Miguel Rodríguez de la Universidad de Guanajuato con su ponencia El conocimiento del yo interior en el pensamiento de San Agustín, un análisis del libro 10 de las Confesiones. Le agradecemos al doctor Jesús Miguel que esté aquí con nosotros y leo brevemente su currículum y luego damos paso a su presentación. El doctor Jesús Miguel es licenciado en Filosofía por el Instituto Cultural Leonés, maestro en Filosofía por la Universidad de Guanajuato y maestro en Educación de Modelos Educativos por el Centro de Estudios Pedagógicos José Rubén Romero. Además, es doctor en Filosofía por la Universidad de Guanajuato. Desde 2019 es profesor de tiempo parcial en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato. Agradecemos mucho su participación y su tiempo, doctor Jesús Miguel, y la palabra es suya. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y también pues aprovecho para agradecer la invitación. Genuinamente me siento muy honrado y también desde mi interior me siento muy conmovido por el resultado de esta investigación. Por varias razones, creo que el agradecimiento de que se me dé la oportunidad para pensar con los alumnos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de San Luis Potosí, lo que en su momento pues se llegó a reflexionar dentro de la clase de la Universidad de Guanajuato y creo que eso enriquece bastante y sí está pues creo que en la misma sintonía decir que esta reflexión brota justamente de las clases de lectura de textos clásicos 2, que es justamente la Edad Media, y que a partir de ahí se generó, se detonaron esta serie de preguntas y de reflexiones que trataré de exponer el día de hoy. Bien, una aclaración también al respecto del título. Pues en la publicidad aparece, ¿verdad? Como el conocimiento de sí mismo en las confesiones de San Agustín. Sin embargo, y eso me parece a mí mm, muy positivo, que la misma investigación conforme fue avanzando, pues permite ir acotando y detallando un poco más mm, pues la intencionalidad de lo que se pretende plasmar aquí. Así que en muchos sentidos, yo me siento muy contento de compartir estas reflexiones con ustedes el día de hoy. Voy a proceder de la siguiente manera, voy a leer mi conferencia y hacia el final, expondré mis conclusiones. Bien, voy a comenzar. San Agustín, obispo de Hipona, ha sido uno de los más grandes pensadores de la Edad Media. Su pensamiento se multiplica en obras incontables sobre diversos tópicos, tales como el problema del mal, la relación entre fe y razón, la verdad, la gracia, la Trinidad, el problema del tiempo, entre otros. La relevancia intrínseca de su pensamiento radica en su indiscutible aporte a la sistematización teológica del cristianismo. Dado esta impronta teológica, algunos lectores pueden interpretar la obra de San Agustín desde una perspectiva puramente teológica y nada más, y las confesiones como meras experiencias personales colocadas a la luz de la idea de fe. Algunos otros pueden ver una interpretación abstrusa de sus propias cavilaciones o repletas de su idea de Dios. Sin embargo, vale la pena preguntarse si puede encontrarse en su obra teológica un pensamiento propiamente filosófico. De este modo, el objetivo del presente escrito es encontrar y reconocer el aporte filosófico de Agustín, más allá de su pensamiento teológico, sin obliterar, por otro lado, que su obra está siempre abrevando desde el contenido de la fe cristiana. ¿Qué es lo que Agustín le aporta específicamente al pensamiento filosófico?
Si es que hay un aporte filosófico, este se indaga principalmente en la reflexión sobre el yo interior, que San Agustín lleva a cabo a lo largo de su obra y del que las confesiones son un ejemplo primordial. Concretamente, esta reflexión se centra en el libro 10 de la obra del obispo de Hipona. En este sentido, el punto de partida desde el que esta indagación se acerca a la obra de San Agustín es el libro de las Confesiones, y se presupone que la reflexión agustiniana sobre su interioridad manifiesta una indiscutible travesía por el descubrimiento de sí mismo. Es pertinente preguntar, pues, si hay un aporte filosófico en el pensamiento de San Agustín, o si todo lo que asevera estará demarcado en el ámbito de la teología, de modo que permanezca determinado por este sino. De entrada, se considera que la obra agustiniana de las Confesiones da cuenta de una pregunta abierta y sincera de su propia historia y de sí mismo. Hay, pues, una pregunta del hombre por el hombre, no desde una perspectiva esencialista y universal, sino desde la pregunta por la propia interioridad. Sin embargo, cabe la pregunta, ¿puede ser una sincera reflexión sobre la propia vida de San Agustín un aporte trascendente a la filosofía? ¿O es solo una reflexión personal sin un contenido filosóficamente relevante? La reflexión personal parece sencilla, pero su exquisita inquisición es, en efecto, la búsqueda constante de la verdad de su propio interior y en ella la del interior de cualquier otro hombre. Ahora bien, es imposible separar a San Agustín de sus intereses teológicos, que atraviesan de principio a fin sus obras, lo que lleva a establecer que el hecho de que el pensamiento agustiniano sea especialmente teológico no lo priva en modo alguno de relevancia, de rigurosidad y hasta de belleza. Pero el acercamiento a su pensamiento en este ámbito concreto tiene la pretensión de desmenuzar los aspectos filosóficos a partir de su indagatoria por su propia interioridad. San Agustín escribe para comprender su fe, no para desarrollar una doctrina filosófica. Sin embargo, a lo largo de sus escritos aparecen pinceladas de nociones a partir de las que se pueden entresacar afirmaciones que revelan un profundo sentido filosófico. El esquema general de este escrito se compone de dos partes principales. Pues primeramente se hará una indagatoria por una teoría agustiniana del conocimiento a partir de la reflexión sobre el libro 10 de las Confesiones, por lo que es indispensable tener claro el objetivo, finalidad y estructura de la obra mencionada. Posteriormente, en otra instancia, se busca plantear la pregunta por el yo interior, por el conocimiento de sí mismo. Solo así, con este panorama, se pueden adquirir los elementos que llevan a establecer con claridad el aporte de Agustín que se manifiesta en el libro 10 de esta obra específica de las Confesiones. Y también me permito aclarar que este es un acercamiento todavía modesto y preliminar que brota de las reflexiones del curso de lectura de textos clásicos 2, impartido en el semestre enero-junio de 2025 en la Universidad de Guanajuato. En ese sentido, no es un estudio especializado a partir de las obras directas del autor, sino a partir de traducciones y comentarios a sus obras. Al final se ofrece una serie de directrices desde las cuales se puede profundizar en el planteamiento de este escrito. Bien, es así como doy paso a la primera parte del conocimiento en San Agustín y trato de clarificar el objetivo general de la obra que tratamos de acercarnos. Dado que el presente estudio se centra en la obra de las Confesiones de San Agustín, es relevante, entonces, comenzar por describir el contenido, el objetivo y la estructura de la obra. Las confesiones representan una reflexión del santo de Hipona sobre su propia historia, para llegar a interpretar las huellas que el Dios cristiano ha dejado en su vida, pues las causas de los acontecimientos personales y de la humanidad en general no están determinadas por el hado, sino por la voluntad divina. Así lo expresa San Agustín en La Ciudad de Dios con las siguientes palabras. No hay razón para que nosotros nos cansemos
ni porfiemos obstinadamente con ellos sobre la cuestión del nombre, supuesto que el mismo orden y trabazón de las causas las atribuyen a la voluntad y potestad del Dios sumo, de quien se cree con realidad y verdad que sabe todas las cosas antes de que las hagan y que no deja alguna sin orden. En este sentido, es Dios el que va tejiendo los hilos de la historia de la humanidad y la del hombre particular, conociendo de antemano el sentido de cada uno de los acontecimientos. En efecto, San Agustín corrobora: nosotros confesamos sinceramente contra esta sacrílega e impía presunción que Dios sabe todas las cosas antes que se hagan y que nosotros ejecutamos voluntariamente todo lo que sentimos y conocemos lo que hacemos queriéndolo así. Pero no decimos que todas las cosas se hacen fatalmente. Antes afirmamos que nada se hace fatalmente. Es con esta convicción con la que San Agustín emprende la reflexión sobre sí mismo, con la intención de descubrir a Dios en su propia vida, de conocer a Dios a partir de los acontecimientos que ha permitido que sucedan en su propia historia. La obra, me refiero a las confesiones, tiene una estructura específica que describe a Alonso Flores como sigue. Los 13 libros de las confesiones presentan, primero, un movimiento de alejamiento progresivo de Dios, que es seguido por el correspondiente movimiento de acercamiento progresivo a Dios, de conversión y compromiso con Él, y de anticipación de su plenitud. Por lo que se busca en toda la obra la presencia de Dios en la historia del hombre individual. Por eso, no es meramente en estricto sentido, una crónica del santo obispo, sino la manifestación del deseo de hacer transparente su vida e historia individual, lo que constituye una interpretación de su propia vida a la luz de la fe cristiana. Es por eso que Alonso Flores define que las confesiones son, pues, una acción de alabanza, reconocimiento del pecado y proclamación de la fe en un camino en el que el hombre con frecuencia se aleja de Dios, sin que Dios se aleje nunca de él, sino que por el contrario, lo llama así, con voz suave muchas veces, con gran estrépito otras. La obra no es, pues, una simple colección de datos biográficos, historiográficos, de la vida de Agustín, sino el esfuerzo de comprenderse a sí mismo y de interpretar su vida a la luz de su fe. En ese sentido, no puede desprenderse de su búsqueda interior la fe que lo motiva, pues ella es el catalizador indiscutible que lo lleva hacia una profunda reflexión personal. Esto es lo que Manuel Villegas clarifica al respecto de la obra de Agustín. Dice: no se busque expresamente, pues, en estos libros, una especie de visión histórica de la vida de San Agustín, sino algo muy superior y excelente, su interioridad, que está en proceso de perfeccionamiento de su alta espiritualidad y comunión con Dios. Las confesiones, por consiguiente, representan ese camino de conocimiento interior que tiene como telón y fundamento el conocimiento de Dios para amarlo y alabarlo. San Agustín desea conocer a Dios y con esa misma intensidad desea conocerse a sí mismo. El deseo de conocerse a sí mismo está determinado por el deseo de conocer a Dios, y ambas acciones se convierten en una tarea fundamental, pues no es baladí aclarar lo que es el hombre frente a Dios para aclarar lo que es Dios para el hombre. Por eso puede decirse que la finalidad de la obra no es simplemente exponer la vida del autor, sino una reflexión que tiene como objetivo el conocimiento de Dios. Así es que paso a, pues, entresacar algunas ideas que pueden ayudarnos a comprender una cierta filosofía del conocimiento en San Agustín.
Bien, este deseo que lleva a una reflexión para conocerse a sí mismo, para conocer a Dios, implica que dicha travesía conlleva una filosofía del conocimiento que se teje a lo largo de toda la obra del Hiponense. En efecto, desde la perspectiva de esta naciente sistematización de la fe cristiana, para alabar a Dios es preciso conocerlo. Por eso, con sensatez, Agustín pregunta, pero ¿cómo te invocará el que no te conoce? Pues si no te conoce, podrá invocar una cosa por otra. ¿O es que te invoca para conocerte? Alabar a Dios y conocerlo son dos acciones que se corresponden, por lo que dependen la una de la otra. Para alabar a Dios es preciso conocerlo, para tener la certeza de que se alaba a Dios y no a otra cosa distinta. Por tanto, es pertinente preguntar si es posible conocer a Dios y en qué consiste la filosofía del conocimiento en San Agustín, consecuentemente. Es imprescindible recordar que conocer a Dios es el fin último del proceso de conocerse a sí mismo. Este es el sentido en el que San Agustín manifiesta: conózcate yo, conocedor mío, conózcate yo, como tú me conoces a mí. Así queda claro que la más alta aspiración de Agustín es conocer a Dios. En este acto de conocimiento, reconoce que Dios lo conoce a él, por lo que ese es el modo en el que Agustín busca conocer a Dios, solo en el modo en el que Dios lo conoce a él, con toda profundidad. En esa interpretación agustiniana del conocimiento de Dios, se verifica una circularidad, pues para conocer a Dios es preciso conocerse a sí mismo, pero para conocerse a sí mismo de una manera auténtica es preciso conocer a Dios. Solo en el ámbito de la fe es que se comprende un auténtico conocimiento del hombre, pues solo Dios conoce al hombre con profundidad y puede otorgar la gracia de conocerse a sí mismo. Aquí se manifiesta nuevamente la circularidad entre dos elementos de esta interpretación, pues para conocer a Dios es necesario creer en Él, y conocer a Dios lleva a la fe en Él. Surge ahora un problema evidente que no puede obliterarse, pues no hay una simetría entre el hombre y Dios, ya que Dios es infinito, inefable, mientras que el hombre es finito y limitado, siempre tendiente al error, es decir, es concupiscible. ¿Cómo puede el hombre llegar a conocer lo que supera sus limitaciones? ¿Cómo llegar a conocer lo inefable? Esta aporía de conocer a Dios lleva de entrada la imposibilidad del mismo emprendimiento, por lo que parece que es una tarea destinada al fracaso. Sin embargo, Agustín expresa: esta es mi esperanza, y por eso hablo, y en esta esperanza me alegro cuando me alegro de verdad. En efecto, lo que busca Agustín es conocer, aunque este sea un camino largo y fatigoso, por lo que este emprendimiento debe ser sostenido por la esperanza. Agustín espera, permanece expectante, mediante sus profundas reflexiones con la finalidad de conocer a Dios y así afianzar su fe amando a su Creador. Desde esta perspectiva puede preguntarse: ¿es posible un conocimiento de Dios? El objetivo que atraviesa esta posibilidad da cuenta al mismo tiempo de lo que Agustín comprende por conocimiento. ¿Qué significa, en general, conocer? De modo que haya una posibilidad de conocer a Dios. Al mismo tiempo, ¿qué significa conocer? De modo que el hombre tenga la posibilidad de conocerse a sí mismo.
El que tiene la posibilidad de conocerse a sí mismo con profundidad es el mismo hombre interior, pues otro hombre solo puede conocer a otro hombre de manera deficiente. Agustín asevera, pues no hay hombre que sepa el corazón del hombre, sino el espíritu del propio hombre que está dentro de él. Se revela aquí una dificultad, pues no es fácil conocer al hombre, ya que un hombre conoce a otro hombre de manera muy limitada. Si conocer a un hombre, criatura mortal, finita y limitada, ¿es posible conocer a Dios? Y sobre todo, ¿es posible conocer a Dios con la profundidad con la que Dios conoce a cada hombre? Esto parece imposible, pues ¿cómo puede un ser finito conocer a un ser infinito? Sin embargo, San Agustín emprende este camino partiendo desde su interior, ¿no? Llevando en retrospectiva un camino hacia su interior. Ahora aparece otra dificultad. ¿Es posible conocer a otro hombre con la profundidad que Dios lo conoce? Solo Dios puede conocerlo. Y así algo que pueda conocer el hombre es su interior, el espíritu del propio hombre que está dentro de él. Más adelante reafirma esta idea Agustín cuando asevera, eres tú, Señor, el que me juzgas. Ningún hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Con todo, todavía hay en el hombre algunas cosas que el mismo espíritu del hombre no entiende. Solo tú, Señor, sabes todas sus cosas, porque le has hecho. Algo sé yo de ti que desconozco de mí, aunque también me desprecie en tu presencia y me tenga por tierra ceniza. Agustín reafirma que ningún hombre conoce la intimidad del hombre y que solo Dios puede conocerlo desde esta intimidad, lo que lleva a la pregunta, si el conocimiento del hombre lleva implícita una limitación, ¿qué significa conocer en este sentido? ¿Qué tipo de conocimiento busca Agustín sobre sí mismo y sobre Dios? Esta búsqueda, por lo tanto, pues vemos que se encuentra entre dos polos opuestos. Por un lado, está el conocimiento limitado y finito del hombre, situado entre lo que puede percibir externamente, lo existente, lo corpóreo, y la incapacidad de conocer cabalmente al hombre. ¿Qué es entonces conocer? El otro polo que se manifiesta aquí es el conocimiento de Dios, que conoce al hombre desde el interior, el sentido de su vida, cada acto que la conforma. Dios no solo conoce el exterior y el interior corporal, sino que también conoce la vida del hombre, sus intenciones, sus motivaciones, etc. Conocerse a sí mismo implica, pues, un tipo de conocimiento interior, un conocimiento que debe reconstruir la propia existencia a través de la memoria, de la capacidad del alma para hacerse presente la vida, las intenciones, las acciones y los efectos que ya ha realizado. Solo mediante este ejercicio se puede adquirir claridad frente a sí mismo, solo si se emprende un camino honesto y sosegado hacia el interior. Entonces, el conocimiento que busca San Agustín no es un conocimiento corporal, externo y superficial, como el que los hombres y los animales son capaces de llevar a cabo. Agustín quiere llegar a un conocimiento interior, íntimo, de lo que es auténticamente el hombre. El modelo del conocimiento que busca Agustín lo tiene Dios, lo encuentra en el modo en que Dios conoce el interior del hombre. La aspiración de San Agustín es conocerse de una manera similar a como Dios conoce al hombre, pues el conocimiento del hombre, como otro hombre lo conoce, es insuficiente. Por tanto, debe darse un acto
mediante el cual el hombre se conozca a sí mismo. En el modo en el que Dios conoce al hombre, Agustín encuentra el modo en el que debe llegar a conocerse. Por eso asevera, porque ¿qué otra cosa es oír de ti lo que ellos son, sino conocerse así? ¿Y quién hay que conozca y diga, es falso, si él mismo no miente? Conocerse a sí mismo es aceptar que Dios conoce al hombre más que el mismo hombre, lo que implica que Dios conoce, es más, Dios lo conoce todo, pues es la verdad, por lo que no puede mentir. En otras palabras, implica reconocer que el conocimiento del hombre es limitado y que requiere el impulso de un agente externo al que se accede mediante la creencia. Ahora bien, en el acto del conocimiento, la memoria ejerce un papel insustituible. En todas sus confesiones, San Agustín ha dado cuenta de un proceso de conocimiento, asumiendo como medio privilegiado, al respecto de los sentidos, la memoria de su alma, a la que concibe como un receptáculo de todos sus recuerdos del pasado para conocerse a sí mismo y así conocer a Dios. Por eso dice, conozco el fruto que saqué, confesando lo que fui, y así lo he expuesto. Pero hay muchos que conocen y otros que no me conocen, pero que han oído hablar de mí, que quieren saber quién soy yo. En este preciso momento en que escribo mis confesiones, no pueden aplicar su oído a mi corazón donde soy como soy, aunque hayan oído algo de mí o lo hayan oído a otros de mí. En este sentido, las confesiones constituyen este ejercicio reflexivo que lleva a la interioridad de San Agustín, con el objetivo de conocerse y de clarificarse frente a sí mismo desde la rememoración de su historia. Sin embargo, resulta curioso y hasta paradójico que tenga que emprender un camino hacia el conocimiento de sí mismo cuando no hay nadie que conozca su interior mejor que él mismo, excepto Dios, que todo lo conoce. ¿En qué sentido hay necesidad de conocerse a sí mismo si la interioridad es tan cercana que nadie puede suplir ese espacio para conocerlo? Ahora bien, el libro 10 de las Confesiones tiene una relevancia destacada dentro del decurso de toda la obra, ya que es el escenario desde el que Agustín pasa del conocimiento de su yo pasado hacia el conocimiento de su yo presente. Por eso dice, este es el fruto de mis confesiones cuando digo no lo que fui, sino lo que soy. En efecto, en los libros anteriores, San Agustín ha indagado su pasado, pero ahora se cuestiona a sí mismo para conocerse en el presente. Esto indica una tensión temporal, pues la memoria se remite al pasado, pero el interés de Agustín es hacerse presente, es decir, conocerse en el ahora, y esa pretensión se manifiesta en el libro 10 de las Confesiones. Sin embargo, es el Agustín de ahora el que hace que su memoria se extienda hacia el pasado para conocerse, por lo que puede entenderse que la memoria es el espíritu estirándose en el tiempo hacia atrás, para recordar lo que ha sido y para comprender lo que es ahora. Conocer, entonces, no es solo conocer lo que es exterior y lo que es interior. Es decir, va más allá de una cuestión espacial, de un conocimiento externo mediante los sentidos e interno mediante el intelecto. No es únicamente eso, sino que adquiere una cuestión temporal, sino que conocer es también, pues, adquirir este conocimiento a través del tiempo. Agustín ha explorado su pasado y ahora pretende conocerse en el presente. En el conocimiento del yo presente aparece una nueva circularidad,
pues emprender el conocimiento de sí mismo no implica partir de un desconocimiento, sino de un cierto conocimiento previo. Hay, en efecto, algo que San Agustín ya sabe de sí mismo, y así lo explica. Confesaré, pues, lo que sé de mí, también confesaré lo que no sé de mí. Ujú. Porque incluso lo que sé de mí, solo lo sé porque tú me iluminas. Y lo que desconozco de mí, no lo sabré hasta que mis tinieblas se conviertan en luz de mediodía en tu presencia. El sentido de emprender esta búsqueda cognoscitiva de sí mismo implica que hay un cierto conocimiento, pues ningún hombre puede acceder al interior de otro hombre mejor que el propio hombre. Pero también implica que hay cosas de sí mismo que no le son accesibles y que solo Dios puede conocer. Por tanto, de sí mismo solo puede haber un cierto conocimiento, por lo que el hombre deviene un misterio para sí mismo. Surge ahora la pregunta sobre el sentido que tiene hablar de lo que no se conoce y sobre el modo en el que puede estructurarse este discurso. Agustín intentará hablar sobre lo que de él desconoce y que solo Dios puede conocer. En otras palabras, es un movimiento negativo en el que Agustín se dirige a aquello que de él mismo desconoce. ¿Cómo puede hablarse de lo que no se conoce? Esta negatividad es precisamente el punto de partida de su indagatoria, por lo que Agustín dará cuenta de aquello que le resulta a sí mismo desconocido, de aquello que de él mismo se le resiste a conocerse. De este modo, lo negativo resulta positivo, ya que se habla precisamente de lo que no se conoce. Este acto resultará aclaratorio para saber lo que es, para conocerse mejor. Debe quedar claro, entonces, lo que resulta oscuro sobre sí mismo. Puede decirse, consecuentemente, que el conocimiento no implica un conocimiento desde la nada, pues siempre se parte desde un conocimiento previo. Y esto en general, es decir, no precisamente se aplicaría al conocimiento interior, sino de ordinario. Todo tipo de conocimiento implicaría un conocimiento previo, ya latente. Ahora bien, así como hay una relación entre el conocimiento y la memoria, en De Trinitate podemos ver una relación entre el conocimiento y el amor. Pero, ¿por qué apelar al amor? ¿Acaso el amor está emparentado de alguna manera con el conocimiento? Si el conocimiento es un acto meramente cognoscitivo e intelectual, ¿cómo puede relacionarse con algo tan sublime como el amor? No se puede conocer lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce. En De Trinitate, Agustín aseguraba, pues nadie puede amar una cosa por completo ignorada. Por tanto, Agustín indica la correspondencia entre el amor y el conocimiento. San Agustín ama a Dios y por eso espera conocerlo. Este es el sentido de su indagación cuando pregunta, ¿pero qué es lo que amo cuando te amo? No una belleza material, ni la hermosura del orden temporal, no el resplandor de la luz, amiga de los ojos, no la suave armonía de melodías y cantinelas, ni la fragancia de flores, de perfumes y aromas, no el maná ni la miel, ni miembros gratos a los brazos de la carne. No, nada de eso amo cuando amo a mi Dios. Y sin embargo, cuando le amo, es cierto que amo una cierta luz, una voz, un perfume, aliento y abrazo de mi hombre interior.
donde mi alma está bañada por una luz que escapa al espacio, donde oye una música que no arrebata el tiempo, donde respira la fragancia que no disipa el viento, donde no respira la fragancia que no disipa el viento, donde gusta comida que no se consume comiendo y donde abraza algo de lo que la saciedad no puede esperar. Esto es lo que amo cuando amo a mi Dios. Bien, cuando Agustín se pregunta qué es lo que ama cuando ama a Dios, da por sentado el amor que le profesa, pero se pregunta qué ama y qué implica el fin de su amor, hacia qué sentido se dirige y de dónde toma el amor que lo atrae de su interior. Es relevante que cuando responde a esta pregunta, San Agustín hace una alusión a los sentidos, enumerando cada uno de ellos mediante su propia finalidad. La vista tiende a la luz, el oído tiende hacia los sonidos, los cantos y las armonías melódicas, el olfato se dirige hacia los aromas, las fragancias, el gusto busca los sabores. Sin embargo, Dios no es el objeto final de los que los sentidos buscan. Hay un exceso en lo que se capta por los sentidos. No es eso por lo que se ama a Dios. Ahora bien, vale la pena preguntar sobre la pertinencia de preguntar por cuando se busca conocerlo y remitirse a amarlo. Dios no puede conocerse en definitiva, como se conoce cualquier cosa material y corporal, por lo que no es en modo alguno un objeto, puesto que no llega a ningún sentido directamente. Por el contrario, excede lo que los sentidos captan. ¿Cómo pretender conocer algo que no tiene adecuación con los sentidos? ¿No sería una insensatez preguntar por algo que no viene a ningún sentido? Amar y conocer han manifestado su íntimo enlace. Dios excede todo lo que puede ser captado por los sentidos, pero de alguna manera se conoce. Su conocimiento no depende de captación sensible alguna. Algo similar pasa con el interior, ya que no llega a los sentidos, pues no es nada corporal. El hombre interior es algo espiritual, así como Dios es algo espiritual. Ya se había manifestado esta comprensión cuando Agustín abandonó la secta de los maniqueos, es decir, aquí me refiero en libros anteriores, cuarto, quinto, cómo es que San Agustín se separa de la secta de los maniqueos, justamente porque no reconoce en este argumento, todavía arrastrando el argumento de los estoicos antiguos, donde se comprendía todo desde este punto de vista corporal. Separarse de los maniqueos es algo trascendental porque llevará a Agustín a reconocer que existen cosas que no son materiales. Es fundamental entonces que Agustín se haya separado del maniqueísmo y aceptado que Dios no es de modo alguno un cuerpo. Puede ser clarificador San Agustín al expresar: cuando trataba de pensar en mi Dios, solo lo hacía en términos de sustancias corpóreas, pues me parecía que no había cosa alguna que no fuese corporal. Pero al oír los sermones de San Ambrosio, Agustín cae en cuenta de que Dios es espíritu, por lo que decide separarse de la secta de los maniqueos y de este modo ampliar y problematizar un nuevo modo de conocer. Así lo relata San Agustín. De este modo, poniendo todo en duda, a la manera en la que suelen hacerlo los filósofos académicos, según dicen, y fluctuando entre una doctrina y otra, decidí abandonar los maniqueos. Pensé que, en un estado de duda e indecisión como el mío, no podía continuar en aquella secta a la que anteponía ya las teorías de algunos filósofos. Este acontecimiento, esta separación de los maniqueos, al menos esta es mi lectura, es supremamente importante, ya que trae consigo un cambio radical en el problema del conocimiento.
Pues si solo existe el conocimiento sensible, esto implica que solo hay realidades corporales. Pero, al contrario, si hay realidades corporales, perdón, si hay realidades que no son corporales, es decir, si hay realidades espirituales, también debe haber un modo de conocerlas. Así se amplifica la comprensión del conocimiento. Por eso es tan importante esta separación de la secta de los maniqueos. Si bien los sentidos reciben los datos de las cosas materiales, en ellos no reside el fin del conocimiento. En este sentido, Agustín afirma, yo, el hombre interior, conozco estas cosas. Yo, el alma, las conozco a través de los sentidos de mi cuerpo. Es así como San Agustín considera que es el yo interior el que conoce, no propiamente los sentidos. Sería anacrónico, esto es una aclaración muy general, sería anacrónico que Agustín llamara a su yo interior sujeto o individuo. San Agustín se refiere más bien a su yo interior, invisible y espiritual. Es el alma la que ejecuta el conocimiento. En el acto del conocimiento, los sentidos son solo un medio, receptores pasivos de lo que llega a ellos, pero el alma es la facultad activa que conoce lo que son las cosas. Además de los sentidos corporales que reciben los datos de las cosas materiales, San Agustín habla de otra facultad del alma cuando asevera. Hay además en mí otra facultad por la que no solo vida a mi cuerpo, sino que le da el poder de percibir las cosas por los sentidos. Dios me dio esa facultad cuando ordenó a mis ojos no oír, sino ver, y a mis oídos no ver, sino oír, y así a los demás sentidos según su localización y función. Yo, el alma, sola y única, realizo todas estas diferentes funciones por medio de los sentidos, pero he de traspasar también esta facultad mía de sentir que también poseen el caballo y el mulo, pues lo mismo que yo, sienten por medio del cuerpo. El cuerpo, los sentidos, no pueden ser la facultad que ejecuta el conocimiento por antonomasia, sino que debe haber otra facultad más originaria que revela la auténtica potencialidad del conocimiento. Si el hombre conoce, no lo hace gracias a sus sentidos únicamente, aunque sean estos los que le brindan lo que le es dado al cuerpo. Aquí se manifiesta, en efecto, y eso es de cultura general, cierto platonismo, porque es de una mayor categoría cognoscitiva el interior espiritual, pues es el que acomoda, organiza y sintetiza lo que le aportan los sentidos de las cosas corporales y es la facultad que da noticia de las cosas no corporales. Es decir, en el yo interior se lleva a cabo una acumulación de los datos que los sentidos le confieren al cuerpo. No son los sentidos los que vaya, o sea, procesan este tipo de datos, sino que ese procesamiento se da en el interior. Es el alma la que rememora, es el alma la que sintetiza, la que conceptualiza, define, etcétera. Agustín concibe el alma como un almacén que guarda lo que los sentidos le entregan. En Agustín también se verifica una igualdad entre el alma, el hombre interior y la memoria. Son una y la misma cosa. El yo interior es el alma, esa facultad cognoscitiva que Dios le ha concedido al hombre. Los sentidos son el medio, lo exterior, la facultad receptora de las cosas corporales. En ese sentido, San Agustín considera que el hombre debe ir más allá de esta facultad sensible para llegar al auténtico conocimiento. El hombre, el alma, el yo interior
Debe traspasar los sentidos como medio inmediato de las cosas sensibles. Una prueba de que el conocimiento sensible no es auténtico conocimiento es que se comparte con los animales y es evidente que los animales no conocen la realidad de seres superiores, ni pueden conocer a Dios, ni se preguntan por su propio ser, ni dan sentido a su propia historia, como lo hace San Agustín en las Confesiones. Él mismo dice: he de trascender, pues, esta mi naturaleza para ascender como escalones hacia aquel que me hizo. El primer paso es el de la memoria, campo grande y palacio maravilloso, donde se almacenan los tesoros de innumerables y variadísimas imágenes acarreadas por los sentidos. En ella se almacena cuanto pensamos, acrecentando, disminuyendo o variando de cualquier modo lo adquirido por los sentidos y cualquier otra cosa confiada a la memoria y que aún no ha sido tragada y sepultada por el olvido. Perdón. El yo interior es el alma, y el alma se identifica con la memoria. Los sentidos pasivos reciben los datos de las cosas corporales y los guardan en la memoria de alguna manera. La memoria es, pues, un almacén, una cierta bodega de la que el yo interior dispone para conocer, comprender y reflexionar sobre las cosas corporales y también de las no corporales. Pero evidentemente no se trata de un almacén corporal. Entonces, lo que guarda y conserva la memoria no son las cosas corporales, sino las imágenes de estas. Ahí la memoria guarda y acomoda lo que le es llevado por los sentidos. San Agustín asevera: en la memoria, todo está almacenado de forma concreta y según su propia categoría. Ahí el alma guarda y administra todas las imágenes que el hombre interior recibe por medio de los sentidos. Pero este almacenamiento es de una naturaleza especial. No es un almacén corporal, sino espiritual. Por eso Agustín aclara: y no es que haya absorbido tales cosas con mis ojos, ni que ellas estén dentro de mí. Solo están dentro de mí imágenes. Es el alma el primer paso para conocer a Dios. Es en ella el lugar donde se puede ascender a conocer a Dios. No son los sentidos, sino el alma lo que hay que conocer. Ese agente que almacena como imagen lo que llega como cuerpo material mediante los sentidos. Si el alma es de una naturaleza no corporal, ahí radica la posibilidad de conocer lo que no es corporal. Por eso, en el alma y su conocimiento, en la búsqueda de lo que guarda la memoria, está la posibilidad de conocer a Dios y al yo interior. Por eso es que Agustín afirma: en la memoria también me encuentro conmigo mismo. Me acuerdo de mí y de lo que hice, cuándo y cómo lo hice y de los sentidos que tenía entonces. En este sentido, San Agustín considera que la clave para comprender lo que es el conocimiento radica en el alma, en la memoria como almacén de imágenes de las cosas. A ella se puede remitir para ver lo que son las cosas, para hacérselas presentes. Pero también en la memoria sucede el encuentro con el yo interno, consigo mismo. Es ahí donde se encuentra el yo auténtico y que puede llegar a conocer por medio de la memoria. Alonso Flores puede comprender este aspecto fundamental de la memoria para conocer el yo interior con la siguiente descripción. La memoria cumple entonces una función esencial respecto del reconocimiento de la condición humana, pero sería un error entender su acción como solo rememorativa, dirigida apenas al pasado, pues el recurso a ella es también presente. En consecuencia, la memoria se ejercita en función del reconocimiento de la propia condición pecadora, y cuanto menos se ejercite la memoria, tanto mayor será el estado de pérdida del hombre, pues tanto menos sabrá quién ha sido y quién es. Doctor, El hombre, ¿sí? unos 5 minutos, por favor. Muy bien, ok, todavía me falta, sin embargo voy a ir cerrando, voy eligiendo algunas partes. Bueno, el hombre debe cultivar su memoria para reconocer su propia limitación e indigencia,
pues la memoria guarda como un almacén las imágenes de lo exterior. Pero no es una memoria infinita, sino que conserva imágenes, no cosas. Aún así, la memoria tiene un enorme potencial para el hombre, pues es el instrumento que le ayuda y lo impulsa a conocer, a representarse continuamente las cosas y a comprenderlas de mejor manera. Por eso, Agustín puede exclamar: grande es esta fuerza de la memoria, verdaderamente prodigiosa, Dios mío, un inmenso e infinito santuario. ¿Quién puede llegar a su fondo? Es una potencia de mi alma que pertenece a mi naturaleza. Lo que es el alma se comprende en San Agustín como un enorme almacén que guarda los datos otorgados por los sentidos. Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿qué significa conocer? Significa comprender cuál es la función de la memoria como una potencia del alma que guarda de algún modo las cosas que llegan a los sentidos, que es capaz de comprender lo que son las cosas. Esta potencia, dada por Dios, está en el alma y es el alma. Conocer implica reconocer que los sentidos no son medio para el conocimiento, son solo un medio para el conocimiento, y que el auténtico conocimiento se realiza en el interior del hombre, en su alma, en su memoria. Por tanto, el acto de conocimiento es de una naturaleza intelectiva y espiritual. El conocimiento de Dios es modelo del conocimiento del hombre, porque el hombre es imagen de Dios y en este sentido, conocer a Dios implica conocer al hombre. Ambos conocimientos guardan una íntima relación que se corresponde. Yo quisiera brevemente pasar más bien algunas conclusiones y para dar paso a pues a la intervención de algunas preguntas y ojalá que pueda tocar algunas cosas de esta segunda parte. Bien, pues yo considero que el aporte filosófico de Agustín yace justamente en la aportación que le hace a una hermenéutica contemporánea y voy a dar cuenta de algunos aspectos que yo considero. Hay una circularidad hermenéutica en San Agustín de la que habla Oros, que puede rastrearse en varios aspectos que se enumeran a continuación. Número uno, la relación entre el hombre y su creador. Agustín quiere conocer a Dios, no como un objeto de estudio intelectual, sino para comprenderlo y amarlo, y así aquilatar su propia fe. Pero para conocerlo es necesario pasar por el conocimiento interior. El mismo Agustín reconoce que yo no existiría si tú no existieses en mí, por lo que el hombre es el medio eminente para conocer a Dios, pero conocer al hombre implica necesariamente asumir la postura de la fe, lo que nos lleva a otra consideración. Bien, relación entre fe y razón. Ya Oros recordaba la famosa frase agustiniana: credo ut intelligam, intelligo ut credam. Esto indica que hay una correlación entre la fe y la razón. Sin embargo, yo considero que esto trasciende el mero ámbito de la religión, ya que toda creencia implica una posición del existente que se pregunta. Vista desde un punto de vista positivo, la creencia indica la carencia de la certeza y detona la curiosidad. De este modo, da la fuerza y la dirección para la reflexión racional. Reconocer esta carencia desde su núcleo lleva a preguntarse por las propias circunstancias desde las que es posible preguntar, y en este sentido, por la misma situación existencial. Esto es verdaderamente un hallazgo del círculo hermenéutico. Conocimiento y desconocimiento. Cuando Agustín emprende la travesía para conocerse a sí mismo de las confesiones, del que las confesiones son un ejemplo magnífico, parte de un cierto conocimiento. Los primeros libros de las confesiones dan cuenta de esta indagatoria, donde manifiesta que conocer su propia historia, pero el libro décimo indica de manera perfecta el desconocimiento de sí mismo. Este desconocimiento no es en modo alguno un aspecto negativo, sino que es la indigencia de este conocimiento lo que lleva a clarificar su propia existencia, por lo que el conocimiento de sí tiene como punto de partida el reconocimiento de su propia indigencia, es decir, de su propio desconocimiento. Finitud y eternidad. La pretensión de conocer a Dios indica el deseo de la imposibilidad de conocer lo que supera los propios límites, pero, paradójicamente, es esta finitud la que empuja y sostiene esta empresa que parece imposible y que también, por eso, la hace posible. El mismo San Agustín expresa en De Trinitate:
¿Será acaso en la razón de la eterna verdad, donde ve la hermosura del autoconocimiento y ama lo que intuye y suspira por la realización en sí misma? Si no se conoce, conoce al menos cuán bello es conocerse. Ciertamente, es muy de admirar el que no se conozca y conozca la belleza de conocerse. Se manifiesta nuevamente una circularidad en el conocimiento del yo interior, pues para conocerse a sí mismo es necesario sentir el deseo de conocer a Dios, y el deseo de conocer a Dios es alimentado por el conocimiento de sí mismo. Por eso, el conocimiento de Dios necesita del conocimiento de sí mismo, y el conocimiento de sí mismo requiere del conocimiento de Dios. He ahí esta circularidad. Por lo que ambas actividades son necesarias y se corresponden, pero hay una situación peculiar en el autoconocimiento, pues de cierto modo ya se conoce, pero de cierto modo no puede conocerse. Pasado y presente. El Agustín del libro décimo quiere hacerse presente, recopilando lo dicho en sus libros anteriores. Ahí se manifiesta una tensión temporal entre el presente y el pasado. Para conocerse como es ahora, Agustín abreva de su memoria que lo lleva necesariamente a indagar su pasado a la luz de la interpretación de su presente, en el que ha abrazado la fe. El pasado aparece en una perspectiva nueva cuando se lee bajo los criterios que el hombre presente tiene. De otro modo, no se puede clarificar de la misma manera. El hombre presente requiere del hombre del pasado, pero el pasado aparece más claro cuando lo ilumina el hombre del presente. Finalmente, ya estas son las últimas líneas. El presente estudio es muy limitado para agotar el aporte filosófico de San Agustín, pero puede decirse que su obra ofrece una pausa sincera y honesta para cuestionarse sobre la verdad, que se manifiesta en la indagación de su propia interioridad. Así, encuentra su propia indigencia, puesto que la existencia no puede quedar sustraída de esta búsqueda. Es ese existente íntimo el que busca la verdad desde sus propias condiciones y sus posibilidades. Ahora bien, eso implica que la existencia del individuo que pregunta sinceramente por la verdad es ya el punto de partida importante para alcanzar su cometido. Pero la verdad no depende de ese existente, no es una subjetividad, sino que viene desde afuera, en este caso del auxilio de Dios que lo conoce mejor de lo que él puede conocerse a sí mismo. En efecto, considero que actualmente vivimos en un tiempo de profundas distracciones que nos pierden no solo de las cosas del mundo y de sus relaciones, sino que nos distraen de las cosas interiores. De este modo, corremos siempre el riesgo latente de perdernos a nosotros mismos. Sin embargo, esto solo es un reflejo de nuestra naturaleza caída, propensa siempre al error y a la inadecuación. Esta naturaleza compartida con todos nos hace reconocer que el conocimiento de nosotros mismos es la tarea indiscutible y permanente de nosotros como existentes temporales. Bien, pues hasta aquí mi intervención y pues me gustaría mucho si es que hay algún comentario, duda, alguna idea que les haya eh, resonado con las palabras que he mencionado y pues quedo atento a sus observaciones. Gracias, doctor Jesús Miguel. Entonces abrimos el espacio para preguntas. ¿Quién usted? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Mi pregunta es, ¿qué tan importantes son las emociones en este proceso de autoconocimiento? ¿Estas llegan a ser obstáculos o guías? Bien, propiamente no encontré una alusión directa y específica hacia una situación emocional en San Agustín. Sin embargo, por ahí, hacia el libro quinto de las confesiones, déjenme ver, es este libro de las confesiones en donde Agustín está relatando la pérdida de su amigo que lo hace de incluso desterrarse a sí mismo e ir hacia otro lugar. Creo que en este sentido es que podemos interpretar hasta cierto punto que este tipo de emociones nublan el conocimiento,
porque Agustín no era capaz de reconocer que más allá de angustiarse por la muerte, la pérdida de su amigo, en realidad su alma le estaba pidiendo que buscase a Dios. Todavía no era capaz de reconocerlo. Y San Agustín expresa esta experiencia con una tristeza profunda, no quería saber del mundo, le dolió mucho la pérdida de su amigo y es por eso que puedo dar una respuesta muy somera en este sentido, de que desde esta perspectiva que traté de exponer aquí, pues las emociones nublan esta capacidad cognoscitiva, porque el conocimiento no es simplemente tener la información directa de las cosas, sino que es una acción que desentraña la naturaleza de las cosas. Entonces, Agustín no era capaz de reconocer el sentido de lo que estaba pasando, de reconocer a Dios que estaba obrando también en ese acontecimiento que era doloroso. Bien. No sé si resonó algo lo que pude responder en este sentido. Sí, muchas gracias. A ti, muchas gracias por la pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su conferencia. Yo le quería hacer una pregunta que va un poco en relación con la unidad filosofía, teología y vivencias en San Agustín. Y sería que, ¿qué tan posible o correcto es hablar de una filosofía de San Agustín separada de su teología o incluso más audazmente separada de sus experiencias personales? Muchas gracias. Gracias a ti. Creo que esa fue una pregunta que me planteé con mis alumnos cuando estábamos revisando justamente a San Agustín en esta cuestión, eh, porque no lográbamos como entender una pertinencia propiamente filosófica de San Agustín. Y es que, en efecto, más bien lo que yo puedo decir es que no se puede separar a Agustín de su propia fe. Si le quitamos ese elemento, pues es dejar desprovisto a Agustín lo que yo llamo en el texto de ese catalizador que le hace pensar desde su propia situación. Esto para mí, yo lo veo como una relevancia hermenéutica básica, porque, y por eso al final de las conclusiones, yo digo, esta presencia de la fe es solamente ejemplar en el ámbito agustiniano. Pero en realidad cuando nosotros como existentes temporales tratamos de conocer las cosas o de conocernos a nosotros mismos, estamos situados en medio de una serie de creencias al respecto de lo que somos nosotros, de lo que son las cosas. Y en ese sentido, en lugar de buscar cómo eliminar las creencias, cómo eliminar la fe en San Agustín, tendría mucha más riqueza reconocer que de ahí se parte como una creencia, como la vivencia de esas creencias que están arraigadas profundamente en cómo estoy situado en el mundo. Digo, creo que ahí sí, cuando trato de explicar esto, o creo que mi explicación, pues da cuenta más bien de esta tradición hermenéutica más contemporánea, ¿no? Pero sí me llama la atención que en Agustín sí están estos elementos para dar cuenta de esta interpretación personal, que tiene que ver desde su posición de fe, desde su posición de un yo interior creyente, pero desde un creyente que quiere sinceramente clarificarse a sí mismo y en ese sentido, pues, desarrollar su propia razón. Y no creo que se puedan separar. O sea, si se quiere extraer como extirpar únicamente
la cuestión filosófica sería básicamente imposible. Yo lo que veo también es el otro peligro de decir, bueno, pues como no se puede separar la fe de la razón, de su vivencia, como decía al inicio en la introducción, pues entonces no hay algo relevante que pueda otorgar San Agustín, si no es riguroso, si no es racional, si no es propiamente filosófico. Entonces la obra de San Agustín, que la lea únicamente del teólogo y no tiene nada que ver con la filosofía. No, por un lado, hay que reconocer que están en una relación íntima, muy profunda, fe, vivencia y razón, pero que San Agustín sí tiene una rigurosidad para pensar, sí tiene una belleza en su pensamiento y sí tiene un orden en sus ideas. Eso creo que es lo que puedo decir. No sé si y por ahí va el sentido de la pregunta o si clarifiqué un poco esta postura. Sí, muchas gracias. A ti, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Mi, buenas tardes. mi pregunta es, ¿cómo San Agustín explica el olvido? Ah, ok, ok, ok. Mm. Bien, ¿cómo pudiera mm, establecer una respuesta a esto? Pues definitivamente a partir de la memoria. Y creo que el elemento que me daría la pauta para contestar a partir específicamente del texto es la limitación y la indigencia que encuentra Agustín cuando reconoce que no se conoce del todo. ¿Bien? Creo que el olvido es una manifestación de la propia finitud de la capacidad de la memoria, que aunque es inmensa y es maravillosa y es capaz de rememorar su historia a la luz de este criterio de la fe, también reconoce que no se tiene plenamente a sí mismo, ¿no? Y en la segunda parte, cuando hago el recorrido del conocimiento de sí mismo, aludo a esa invitación socrática de conocerse a sí mismo. A ver si voy bien con la argumentación, porque esto me parece relevante y gracias por darme la oportunidad de extenderme un poquito más en esto. Pero la invitación socrática es una cuestión eminentemente intelectiva. Es decir, ese conócete a ti mismo implica una aventura, me gusta llamarle así, pues puramente racional, intelectual, que desarrolla el logos racional en griego. Pero el contexto de Agustín dentro de la fe le confiere una trascendencia a este conócete a ti mismo y ya lo sitúa de otra manera. Y por eso es que puede reconocer frente al conocimiento infinito de Dios, de la eternidad, que su manera de conocer es limitada, que está atravesada por el tiempo, que hay cosas que se le van a escapar, que ya no va a retener, que ya no va a tener con la misma frescura. Mm, pero justamente pues eso que se le escapa a Agustín, pues lo lanza a cuestionarse continuamente sobre su propia interioridad. Y por eso en algún momento digo, esto que parece negativo de no conocerse a sí mismo, de no tener la plenitud de su propia persona, ofrece más bien el elemento positivo desde el cual emprende su conocimiento, ¿no? Pero creo que todavía hace falta indagar mucho más para especificar cuál es la posición del olvido al respecto de toda su postura. No sé si eh, pude contestar tu pregunta. Sí, muchas gracias. A ti por la pregunta, muchas gracias, muy amable. Antes que nada, buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Gracias. Entonces, Juego, estudiante de filosofía. Serían dos preguntas, es lo que más uno puede hacer.
La primera sería si la falta de autoconocimiento es una forma de alejarse de Dios o solamente una forma de no conocerlo. Y la segunda es que si San Agustín plantea otra manera de conocer a Dios, además de la del autoconocimiento. Muchas gracias. Creo que son interesantes las preguntas. Personalmente me llamó la atención más la primera, porque en efecto yo diría que la naturaleza humana aparece en Agustín como concupiscible. Creo que solamente una vez lo mencioné a lo largo de todo el texto. ¿Pero qué significa esto? Que continuamente desde su manera de ser, desde la manera de ser del hombre, está tendiendo hacia equivocarse y esto implica el pecado desde la óptica cristiana, pero en general el hombre es este ser que no puede tener la verdad plenamente, que continuamente está cayendo en el error y desde la óptica cristiana continuamente está cayendo en el pecado. Entonces yo lo que puedo decir al respecto de la primera pregunta es que no conocerse implica en efecto una lejanía de Dios y una lejanía de la verdad y una lejanía del bien. Y por eso la memoria tiene este papel tan importante, no desde el punto de vista cognoscitivo, sino también desde el punto de vista personal del creyente que está tratando de clarificarse a sí mismo. No hacer esta rememoración, en algún momento, de hecho, uno de los artículos que cito lo dice muy claramente, no ejercer la memoria hace que yo me olvide de mi indigencia y en ese sentido de que estoy necesitado de alguien más. Me olvido de mi finitud, ¿no? Me olvido también de que, pues, continuamente estoy cayendo en el error y puede ser que yo pretenda estar en la verdad cuando, pues, estoy equivocado, ¿bien? Y en ese sentido, la falta de conocimiento sí es en efecto una lejanía de Dios y una lejanía de la verdad y una lejanía del bien. Entonces, otra opción para conocer a Dios es que la opción eminente para conocer a Dios del cristianismo y es justamente todo lo que trata de sistematizar orgánicamente Agustín, pues es evidentemente la fe. En Agustín y en el cristianismo, la fe eh, no solamente es una cuestión de la voluntad, sino que adquiere un estatus epistemológico y ontológico fundamental. Transforma la manera de habitar eh, el mundo del existente creyente, ¿no? ¿Por qué? Porque solo bajo la luz de la fe, solamente así puede conocer auténticamente. Sin fe, la razón es, va a tientas, puede llegar a conocer, pero solo superficialmente. Únicamente bajo el criterio de la fe existe la posibilidad de conocer las cosas genuinamente, auténticamente. Y uno dice, bueno, es que hay demasiada teología aquí. ¿Qué puede aportarle a la filosofía? Hacia el final, en mis conclusiones, yo digo, es que la creencia, si se me permite la palabra, es un fenómeno muchísimo más humano de una mera cuestión religiosa. O sea, nosotros continuamente creemos cosas al respecto de mí mismo, del mundo, de mi relación con los demás, etcétera. La filosofía parte del reconocimiento de esas creencias, se sitúa en esas creencias y las va desestructurando y las va reconociendo. Solamente cuando se reconocen esas creencias es que se puede emprender un camino hacia otra posible comprensión. Si no se reconocen esas creencias, pues siempre van a estar ahí presentes
como presunciones, como suposiciones, como asunciones sobre el mundo, sobre mí mismo, etcétera. Y por eso considero que ahí hay una cuestión interesante desde el punto de vista epistemológico. ¿Bien? Pero sí, o sea, sintetizando la respuesta a tu pregunta, tu segunda pregunta sería evidentemente la fe. La fe es ese conocimiento directo de Dios. Muchas gracias. Muchas A gracias. ti, gracias, muy interesante. Una pregunta más, ya para cerrar, o habría otra. Habría dos más. Ujú. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por las pláticas. Francisco, mi pregunta sería enfocada hacia si Agustín ve al intelecto como una facultad del alma o simplemente son sinónimos por el cual se llega a través del conocimiento de sí mismo y de Dios en este caso. Y bueno, también tendremos una pregunta de si se podría hablar del tema de algún tipo de voluntad enfocada hacia el conocimiento de Dios. En este caso, por qué San Agustín quisiera enfocarse, conocerse, bueno, más bien conocer a Dios de una forma un poco más directa y no bajo, pues sí, como que esta forma de verlo como de a través de los sentidos, de sentir a Dios a través de las cosas materiales, que si bien se puede, sí, nada más, creo que ya no me gustaría explicar más. Es que me encantan las preguntas. Yo considero que están bien bonitas las dos preguntas porque hacen alusión pues, las dos facultades clásicas de, del ser humano, ¿no? Que se gesta precisamente en la Edad Media esta visión del hombre con estas dos facultades, ¿no? Intelecto y voluntad. Por un lado, creo que es una pregunta que todavía se tiene que desmenuzar porque eh, en efecto, Agustín identifica el yo interior con el alma y con la memoria. Él mismo lo expresa en las confesiones así, o sea, eh, entre comas, ¿no? Mi yo interior, mi alma, mi memoria desean tal y tal y tal y tal y conocer, etcétera. Entonces, parece que Agustín las está equiparando, pero también en el mismo libro, Agustín habla de la memoria, que es el alma, como una facultad para conocer las cosas, no únicamente las cosas materiales, sino sobre todo para conocer las cosas espirituales. Y eso es lo que le confiere al conocimiento humano una cuestión encima de las bestias que únicamente conocen mediante los sentidos. Es un cierto tipo de conocimiento, pero únicamente el intelecto es una facultad propia del hombre que lo separa radicalmente y ontológicamente de cualquier otro ser. Lo que me une un poco el comentario hacia la última parte de tu pregunta, la última parte de tu pregunta, porque estamos, no diría que lejos, no diría que después, sino que estamos antes del argumento cosmológico. Y era algo que yo me preguntaba cuando estaba justamente leyendo y escribiendo este texto. Uno, Agustín no está estableciendo una línea de pruebas para la existencia de Dios, como lo hace Tomás. Y por eso es que las cosas sensibles, las cosas materiales, lo que le ofrece los sentidos, no es suficiente para llegar a Dios, no es suficiente para llegar a conocerlo. Únicamente el ser que tiene todas las características para llegar a conocer a Dios es el hombre. Y eso es aparte de un argumento cosmológico para el conocimiento de Dios. O sea, está lejos de las pruebas cosmológicas, ¿no? Que dicen, por ejemplo, en San Anselmo o en Tomás, ¿cómo conocemos a Dios? Bueno, pues lo conocemos por medio de la creación, por medio del orden, por medio de esto.
es que Agustín se remite a la interioridad y es la interioridad eminentemente de donde me asciendo a conocer a Dios, ¿no? Eso al respecto del intelecto. Y la cuestión de la voluntad como una facultad, yo la veo en dos perspectivas, que creo que están sumamente emparentadas, el deseo y el amor, ¿bien? Cuando en la última sección de lo que le estaba leyendo, pues yo me preguntaba, ¿por qué en De Trinitate Agustín se plantea, pero cómo es que se puede amar lo que no se conoce y no se puede amar lo que se ignora, etcétera? Yo decía, hay una relación entre amor y conocimiento, pero si el conocimiento se entiende como una situación pues, puramente racional, cognoscitiva, es que también va eh, involucrada una cuestión voluntariosa de un amor que se profesa. Ese amor, ese deseo de conocer a Dios voluntarioso, que implica reconocer que algo le falta, que no es suficiente, que hay un vacío ahí, el deseo es carencia, ¿no? Y el deseo tiene que ver directamente con la voluntad y con el amor. Y creo que ahí se manifiestan estas dos facultades, ¿bien? Tanto el intelecto como la voluntad. La voluntad yo la veo expresada en el deseo y en el amor, pero hace falta como más profundidad para destacar estos elementos de una posible facultad volitiva en San Agustín, Muchísimas gracias. ¿no? Al contrario, gracias a ti. Vamos con la última pregunta ya de la sesión. Sí, Hola, doctor, buenas tardes. buenas Muchas tardes. gracias por la presentación. Precisamente mi pregunta iba como dirigida hacia este último punto que habla sobre el amor. Bueno, si lo entendí bien, para San Agustín, primero, o sea, lo principal sería como amar para conocer y después para creer. Y bueno, en caso de que esté en lo correcto, mi pregunta sería si entonces la complejidad de conocer y de creer podría recaer en saber amar. Y pues sí, y en ese caso, si amar se puede aprender o si sería hacerlo algo como, bueno, como usted lo describe en su trabajo como algo sublime, que yo esto lo entiendo como algo que ya, pues como que ni siquiera se puede entender, ¿no? El amar, pero pues sí, esa es la pregunta, si esto puede recaer en saber o aprender a amar. Este, de acuerdo con lo que fui capaz de leer, de indagar sobre este tema, pues evidentemente el amor está relacionado con el conocimiento, ¿bien? Y el amor creo que también está profundamente relacionado con la fe. Eh, por un lado, pues está la cuestión de la gracia. Eh, la fe es un don de Dios desde el punto de vista cristiano. No es propiamente una iniciativa del hombre. Sí implica cierto afianzarse, sí implica cierto deseo de mantenerse ahí. Bien, pero amar, el amor está en una relación directa con la fe, ¿no? Se requiere amar para conocer mejor, para conocer de una manera más genuina, más auténtica. Y me hiciste recordar aquella frase de Agustín de cuando se verá, ama y haz lo que quieras, ¿no? Porque si uno se mantiene en el amor, y evidentemente en el amor de Dios, lo que implica creer en Dios, tener fe en Dios, a pesar de que pues todo lo demás diga Dios es invisible, Dios es incorpóreo, no puedes justificar su existencia, etcétera, mantenerse en el reconocimiento de esa carencia, de ese amor a Dios, pues abre estas posibilidades y las mantiene
las mantiene abiertas, ¿no? A partir de, si yo interpreto esta frase, ama y haz lo que quieras, y la fe es pues esta situación que me ayuda a comprender de mejor manera las cosas, yo diría que son hasta cierto punto las dos cosas. Eh, Tanto el amor como la fe son don de Dios, desde la perspectiva cristiana, pero también se aprende a amar. Cuando se tiene la voluntad de mantenerse en esa fe, de regirse por ese criterio, que no es fácil cuando la razón te está pidiendo otro tipo de evidencias y de datos, ¿no? Entonces, creo que sí se puede aprender a amar. Y una vez que uno eh, asume y hace suyo el don de la fe y por lo tanto el don del amor, es capaz de conocer de otra manera, se dispone de otra manera para conocer las cosas. Eso es lo que puedo pensar. Gracias. Bueno, también le quería preguntar, ¿este trabajo lo podemos encontrar en alguna página o...? Pues no, no lo he subido a ningún lado, es de reciente creación. De hecho, creo que pues todavía me faltaría hacer algunas adecuaciones, tiene algunos errores ahí de dedo. Más bien no sé si por medio del profesor Jorge, una vez que le dé otra revisada, se los puedo compartir con mucho gusto. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Pues agradecemos mucho al doctor Jesús Miguel Rodríguez por su ponencia y por el espacio para intercambiar con él algunas ideas. De esta manera cerramos la conferencia de hoy. Muchas gracias, Miguel, por habernos acompañado. Gracias, muchas gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes. Bien, y bueno, nos esperamos para el día de mañana con la última conferencia del ciclo que, perdón, se me pasó mencionarlo al inicio, lo realizamos en el marco de los 10 años de la carrera de filosofía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, les deseamos muy buen día y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Bye, bye.